Teratoma ovárico maduro gigante en adolescentes, reporte de caso por grupo 1. Los tumores de las células germinales ováricos representan entre el 15 y el 20% de las masas ováricas en niñas y adolescentes, siendo los teratomas maduros el subtipo más frecuente, y suelen tener comportamiento benigno, estando compuestos por tejidos derivados de las tres capas germinales. Predomina en adolescentes y mujeres jóvenes con crecimiento lento y síntomas inespecíficos. Pueden alcanzar grandes dimensiones antes del diagnóstico, ocasionando dolor abdominal, distensión y síntomas por su efecto masa. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, estudios de imagen y marcadores tumorales. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa, procurando preservar la función ovárica y la fertilidad, sobre todo en pacientes pediátricas y adolescentes. El pronóstico es excelente, con tasas de curación cercanas al 100% tras la decisión completa. En este caso, presentaremos un teratoma ovárico maduro gigante en un adolescente, resaltando los desafíos diagnósticos y la importancia del manejo quirúrgico. Presentamos el caso de una paciente femenina de 14 años procedente de la provincia de Colón, sin antecedentes patológicos de importancia, referida al Hospital de Especialidades Pediátricas de la Ciudad de la Salud para evaluación de una masa abdominopélvica de gran tamaño. La sintomatología inicia aproximadamente 3 semanas antes de su ingreso con dolor abdominal tipo cólico localizado en mesogastrio, de predominio nocturno y exacerbado al adoptar la posición de decúbito. El cuadro se acompañó de aumento progresivo del perímetro abdominal y pérdida de peso de aproximadamente un mes de evolución. La paciente niega fiebre, vómitos, diarrea u otros síntomas asociados. Al examen físico se encontraba hemodinámicamente estable y en aparente buen estado general. La exploración abdominal reveló distensión abdominal y una masa palpable de aproximadamente 20 centímetros de consistencia sólida localizada predominantemente en el hemiabdomen izquierdo, sin evidencia de signos de irritación peritoneal. En cuanto a los laboratorios, cuenta con una biometría hemática de la fecha de ingreso, donde se muestra una leucocitosis a expensas de neutrofilia, una anemia 9.4 y unas plaquetas normales, y una química sanguínea donde las pruebas hepáticas están alteradas. Bien, dentro de los marcadores tumorales vemos la alfa-fetoproteína que la tiene bien elevada en 14.900, lo que puede orientar a un componente de saco vintelino dentro del tumor germinal mixto. La beta-HCG la tiene discretamente elevada en 25.56, lo que puede sugerir una diferenciación trofoblástica parcial. Dentro del antígeno carcinoembrionario vemos que tiene los valores de 9.4 elevado también. Puede indicar una diferenciación somática o componente epitelial dentro del teratoma. Y vemos que el CA125 está elevado y puede reflejar un compromiso peritoneal asociado a masa ovárica. El 9 de marzo se realiza el ultrasonido abdominal, en el que el informe dice que se evidencia una lesión heterogénea aproximadamente 23 centímetros, predominantemente sólida, lo que impresiona a depender del ovario derecho. Además, informa que la masa condiciona una hidronefrosis bilateral moderada por su efecto compresivo. El 12 de marzo, la paciente se realiza una tomografía computarizada de abdomen y pelvis, en el que se logra observar una masa mixta abdominopélvica de gran tamaño, cuyo origen no se pudo determinar con precisión. Entre los principales diferenciales se consideró un tumor anexial, un linfoma y un sarcoma, y adicionalmente a eso se observa una hidrouteranefrosis bilateral secundaria a efecto de masa y líquido libre intraabdominal. El 21 de marzo la paciente se realiza la tomografía de control, en el que no se evidencia cambios ni en el tamaño ni en las características de la masa abdominopélvica con respecto al examen anterior, pero persiste la hidrouteronefrosis bilateral leve y el líquido libre intraabdominal. En la histopatología preoperatoria, como parte del abordaje diagnóstico, el 20 de marzo se realizó una biopsia percutánea con aguja de la masa abdominopélvica y el estudio reportó hallazgos compatibles con un teratoma maduro, donde se identificó tejidos maduros derivados de las tres capas germinales. No se observaron componentes inmaduros ni otros patrones de neoplasias de células germinales en la muestra. Y además se describió un pequeño fragmento de tejido necrótico, cuya estirpe no pudo determinarse. Es importante mencionar que este resultado correspondía al tejido obtenido por biopsia y no necesariamente representa la totalidad del tumor, ya que las masas de gran tamaño pueden presentar una composición histológicamente heterogénea. Con la información disponible antes de la cirugía, se integró una impresión de masa abdominopélvica de probable origen ovárico, subjetiva de un tumor de células germinales.
Esta sospecha se fundamentó en la combinación tanto de los hallazgos clínicos, los estudios de imagen y el perfil de los marcadores tumorales, donde se destacaba una elevación marcada de la alfa-fetoproteína y del CA-125. Aunque la biopsia sugería un teratoma maduro, pues la elevación de estos marcadores hizo considerar la posibilidad de un tumor germinal con componentes no identificados en la biopsia. Y entre los principales diagnósticos diferenciales también se incluyeron un tumor anexial, sarcoma y linfoma. En el manejo quirúrgico se realizó una laparotomía exploratoria el 2 de abril de 2026. Durante la cirugía se identificó una tumoración sólida de aproximadamente 40 centímetros de diámetro, altamente vascularizada y sin adherencias a estructuras vecinas. Se realizó la resección completa de la masa, además de una apendicectomía y la toma de muestras de líquido peritoneal para estudio citológico. Posteriormente se verificó una adecuada hemostasia, se realizó el lavado de la cavidad abdominal y se efectuó el cierre por planos anatómicos. La paciente a la salida del quirófano se encontró hemodinámicamente estable, presentaba abdomen blando, la herida limpia y no hubieron complicaciones inmediatas. En su postoperatorio inmediato se encontraba alerta, consciente y orientada, con signos vitales estables, la gasometría arterial de control se encontraba normal, se le indicó hidratación intravenosa, manteniendo una evolución satisfactoria. Para comenzar, es importante recordar que el teratoma ovárico maduro es el tumor de células germinales más frecuente en adolescentes. Representa aproximadamente entre el 60 y el 70% de estos tumores y su mayor incidencia ocurre entre los 10 y los 20 años. En la mayoría de los casos es una lesión benigna de crecimiento lento, lo que explica por qué puede alcanzar grandes dimensiones antes de ser diagnosticada. Cuando un adolescente consulta por una masa abdominopélvica, el diagnóstico diferencial incluye tumores de células germinales como el digerminoma y el tumor sacovitelino, además de linfomas y sarcomas. En cuanto al diagnóstico, la presentación clínica suele ser inespecífica, predominando el dolor abdominal y el aumento del tamaño del perímetro abdominal. El estudio inicial de elección es el ultrasonido, pero debe ser complementado con una tomografía o una resonancia magnética para definir mejor la extensión de la lesión. Los marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, la hormona gonadotropina corínica humana de la subunidad beta, la LDH y el CA-125 ayudan a orientar el diagnóstico e identificar la posibilidad de componentes malignos. En nuestro caso, la elevación de la alfa-fetoproteína y el CA-125 generó sospecha de una lesión con mayor actividad biológica, aunque inicialmente la biopsia reportó un teratoma maduro. Uno de los principales retos diagnósticos en estos tumores es que cuando alcanzan un gran tamaño pueden producir complicaciones por efecto compresivo sobre órganos vecinos. En nuestra paciente esto se manifestó como una hidrouretronefrosis bilateral secundaria a la compresión del tracto urinario. Además, la biopsia percutánea tiene limitaciones importantes debido a la heterogeneidad del tumor. Esto significa que la muestra obtenida puede o no presentar toda la lesión y pasar por alto componentes inmaduros o malignos, por lo que el diagnóstico definitivo siempre depende del estudio histopatológico de la pieza quirúrgica. Respecto al manejo, la resección quirúrgica completa continúa siendo el tratamiento de elección. En adolescentes, siempre que sea posible, se procura preservar la fertilidad mediante cirugía conservadora. Sin embargo, en tumores gigantes suele preferirse la laparotomía por complejidad anatómica. Finalmente, el pronóstico es excelente después de una resección completa, con tasas de curación cercanas al 100% y una baja probabilidad de recurrencia. Este caso resulta particularmente interesante porque presentó una elevación de marcadores tumorales y una discrepancia entre la biopsia inicial y el diagnóstico definitivo, hallazgos poco frecuentes pero descritos en la literatura. En conclusión, los teratomas ováricos maduros pueden crecer de forma importante antes de ser diagnosticados debido a su evolución lenta y a la falta de síntomas específicos. Este caso resalta la importancia de integrar los hallazgos clínicos, radiológicos y los marcadores tumorales durante la evaluación inicial. No obstante, el diagnóstico definitivo depende del estudio histopatológico de la pieza quirúrgica, especialmente cuando los tumores son heterogéneos donde la biopsia puede ser insuficiente. La cirugía continúa siendo el tratamiento de elección y ofrece un excelente pronóstico cuando la resección es completa. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.